damos la bienvenida a Annemiek Berrick, embajadora del Reino de los Países Bajos en República Dominicana y Haití. Buenas noches, Annemiek. ¿Cómo está usted? Buenas noches, muy bien, sobre todo después de estos dos mensajes tan... No, yo pensé que la igualdad y la inclusión, pero como no estoy... Sí. Yo pongo como el corazón, ¿no? El corazón. Qué bueno, qué bueno. Gracias por aceptar nuestra invitación, Annemiek. Sí, porque el mensaje es importantísimo, sea por medio ambiente, sostenibilidad o cualquier otro tema, ¿no? Bien, para todas las personas que nos están escuchando, la señora embajadora Annemiek Berrick es graduada de posgrado en el 1994 en Relaciones Internacionales. Tiene una gran afinidad con la región, la cual se originó en su crianza en la isla de Curazao. Pero además, esta afinidad con República Dominicana también está relacionada con que en el Caribe inició su trabajo en el 1994 en nuestro país, laborando hasta el 98 en diversas organizaciones no gubernamentales. Luego trabajó con el Fondo de las Naciones Unidas para el Fondo de Población de las Naciones Unidas en Nueva York, y su carrera en el Ministerio de Relaciones Exteriores neerlandés inició en el 2005 con un puesto en la Embajada de Dhaka en Bangladesh, y luego también con otras posiciones desde el 2009 hasta 2011 como jefa adjunta de la División de Género del Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde el 2018 hasta la actualidad la tenemos como embajadora de República Dominicana. Muy buenas noches, Annemiek. Gracias por la introducción y gracias por invitarme. Sí. Realmente hemos visto siempre en sus redes sociales un mensaje y una acción en cuanto a lo que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental, con lo que tiene que ver con el cuidado con el medio ambiente, con reducir las emisiones. Entonces, es parte de nuestro interés que usted pudiera, tengo que dejarle usted, porque realmente que nos gustaría que pueda hablar un poco de que ante la situación internacional que vive el mundo, de crisis, de afectación con lo que tiene que ver con el cambio climático y las altas temperaturas del mar, ¿cuál debe ser ese camino en términos ambientales que no solamente los embajadores, sino también las personas que vivimos en el país debemos llevar para tener una sostenibilidad ambiental que nos permita un mejor futuro? Y bueno, gracias. La pregunta suena sencilla, pero la solución es sumamente... y yo creo que es el mensaje principal. La crisis climática es compleja y es abrumante, pero es real. Entonces no hay soluciones sencillas, y por eso cualquier tipo de intercambio, cualquier mensaje que podamos compartir tiene mucho valor, pero yo creo que empezamos por el marco internacional, y es como la colaboración internacional. Todos hemos firmado, o casi todos, el Acuerdo de París. O sea que hay un marco internacional en que todos hemos dicho: tenemos que prevenir que la temperatura suba con 2 grados, el calentamiento mundial, y preferiblemente no más de 1,5 grados, porque si no, los efectos ya no lo podemos controlar. O sea, y otra cosa creo que es muy importante, y eso fue solo hace 5 años, o sea que es bastante nuevo todavía. Lo interesante de este acuerdo es como... hay muchos convenios internacionales, pero eran principalmente de estados, de gobierno. Ahora fue un acuerdo en que se decía, eso no puede ser solo gobiernos, eso tiene que ser también gobiernos locales, eso tienen que ser ciudades, eso tiene que ser la sociedad civil y las empresas. O sea, y eso fue nuevo. Eso, ya estamos hablando solo de 5 años, ¿no? O sea, pública-privada, pero en convenio, para decir, un convenio mundial para decir que esto tenemos que hacer juntos, es la única forma, es muy nuevo. En práctica, esa es otra cosa. Por ejemplo,
en lo que se ha hecho en los Países Bajos, en mi país, es que hemos establecido un acuerdo climático nacional, en que se ha dicho, porque eso cada país, para cada país es distinto, que hay países que son emisores muy grandes y hay otros países, sobre todo las islas, que sobre todo viven las consecuencias. Y no es que son las grandes emisiones que salen de las pequeñas islas, pero sí viven los resultados. Pero nosotros hemos dicho, bueno, las emisiones tienen que bajar. Tenemos que ser más resilientes, porque uno de los primeros países que se va a inundar cuando aumente el nivel del mar y solo se puede hacer con cooperación internacional. O sea, esto fue nuestro marco. Pero luego salió este año el Pacto Verde de la Unión Europea. Y no es de una manera voluntaria. O sea, hay que hacerlo. Y nosotros habíamos definido para bajar las emisiones, esto es a través de vehículos eléctricos, por ejemplo, las ventanas dobles de las casas. Estábamos mirando a las industrias, pero no habíamos mirado el transporte aéreo y marítimo. Y ahora, rapidísimo, dentro del marco europeo, KLM, nuestra línea aérea, tiene que preparar un plan dentro de poco. Pero como todas las líneas aéreas, está ahora en una crisis muy grande. Y ahora yo estoy dando ese ejemplo para también mostrar la complejidad, que es tan comprometido que uno es, pero es una gran parte de nuestra economía. Y si cae KLM, o sea, el gobierno quiere apoyar a KLM a que pueda sobrevivir la crisis, pero KLM tiene que mostrarnos cómo van a bajar las emisiones. Por ejemplo, no los vuelos europeos a París o Bruselas y tal, pero es para mostrar también los dilemas en que estamos, y hasta esos dilemas no se puede solucionar solos. Sí. Porque cada vez, o sea, cuando pensamos ya tenemos un plan, el plan ya no sirve. Y ese es solamente a ese nivel nacional. Como pensando un poco en ideas y soluciones, lo que a mí me llamó mucho la atención y en estas semanas, creo que también tú has seguido alguno de esos webinars sobre manejo de agua. El manejo de agua es algo que tenemos, la importancia del manejo de agua que tenemos en común. Y no solamente con Holanda, sino también con las islas caribeñas, que son parte del reino. Es fundamental para nuestra sobrevivencia. Como Holanda ha vivido una crisis en los años 50 inmenso de unas inundaciones, tenemos los diques, somos muy conocidos, que es el manejo de agua, pero ya no es suficiente. O sea, hay que seguir innovando, pero rapidísimo. Entonces, ha creado unas instituciones académicas, pero directamente vinculadas a la práctica sobre el manejo de agua. Lo que a mí me da mucho orgullo representando este país es que el conocimiento que se desarrolla, primero, no es para mantenerlo solamente para Holanda, es para compartirlo, porque sabemos que esta crisis lo tenemos que enfrentar juntos. Aquí no puede haber competencia. O sea, es compartir ese conocimiento. Y es mucho más, el conocimiento solo de los holandeses solo sirve a Holanda. Es también fuera para tener esa inclusión en la diversidad de conocimiento, para entender entonces cuáles son los problemas en el manejo de agua en República Dominicana. ¿Cómo podemos mantener esas manglares que son fundamental para proteger las costas dominicanas? ¿Y qué se ha hecho en otros países? Y ese conocimiento se está, por ejemplo, juntando en esas instituciones y luego, o estudian allá y luego vuelven a sus países. Yo creo que son formas
muy prácticas, muy concretas, no para decir que nosotros tenemos la solución mágica, sino sí tenemos una forma, yo creo, una forma muy inclusiva para decir, la información debe ser compartida porque lo necesitamos. Lo que sirve en nuestro país no necesariamente sirve en otro país y por eso tenemos que atraer más conocimiento para ir adaptando a cada situación de cada país. Pero hay que seguir buscando esas soluciones juntos. Y esas discusiones, esos análisis que están haciendo en las universidades para el tema de agua, ¿cuándo las iniciaron y de qué manera luego se podría hacer ese compromiso de compartir? Porque realmente, como usted está viendo, hay muchas naciones, tanto en Europa como en otros países, que están pensando más en lo local, más en el nacionalismo. Pero ese espíritu de compartir, de colaborar, de cooperación, realmente cómo podría llevarse en medio de una realidad tal vez un poco tan diferente. Sí. No sé si me entiende. Sí, bueno, Sí. escucho el nacionalismo versus internacionalismo. Ajá. Y también cómo tener acceso a esas instituciones. Sí. Bueno, para dar un ejemplo otra vez como muy concreto, porque a veces eso para visualizar es más fácil, lo que mucha gente conoce es el Ocean Cleanup, que ha empezado aquí. Lamentablemente, de momento, no puede, o sea, estamos otra vez buscando soluciones porque la última tormenta le dio duro. Sí, es por las lilas y bueno, hablando de las condiciones locales, ¿no? Pero nada, ahí colaboran directamente en la obtención de datos, porque este interceptor o el barquito, como le llamamos, está obteniendo datos todo el tiempo, en tiempo real. Y esos datos van, por ejemplo, a INTEC. O sea que ahí INTEC está directamente involucrado en el manejo de los datos que salen de este aparato, que luego se puede utilizar para solucionar otros problemas que, por ejemplo, ahora mismo está enfrentando el barquito, para luego ver cómo lo aplicamos en otro aspecto. Pero también, o sea que hay... bueno, se puede estudiar, por supuesto, en el exterior. Esto es más una cuestión de becas y no estoy completamente al tanto de estas posibilidades. Pero en este Instituto de Agua en Delft es una cuestión también, yo creo que, ¿sabe? Muchas veces es también cuestión de creatividad. Uno, sí, tú escuchas algo y crees, eso es interesante, métete a Google y ve puedo ir. Y si no, escribe un correo. Sé valiente y escribe ese correo. Mira, a mí me interesa. Ese es mi background. Eso yo puedo aportar. ¿Qué oportunidades hay? Yo creo que también es un poco eso. Y otra cosa que tenemos ahora, casi quería decir, gracias a la pandemia, que muchos cursos, incluso académicos, y muchos webinars, que antes eran bilateral a través de conferencias, ahora son virtual y son abiertos a muchos más países. Por ejemplo, ese webinar de manejo de agua, como es virtual, salió mucho más económico y podían participar 5 o 6 países. Y además es interesante porque esos expertos de los varios países también se pueden relacionar entre sí. No sé si quieres entrar en la cuestión del nacionalismo versus... Ajá. Sí. ¿Sí? Porque, bueno, cuando lo mencionaste me llamó un poco la atención, porque ahí entramos casi en un tema más político, pero también es parte de esa realidad compleja que estamos hablando. Y entonces también hay que hablar de temas que a veces son más sensibles.
porque el nacionalismo muchas veces va mano a mano con el populismo y la polarización y, en fin, nosotros contra los demás o contra ellos. Y uno puede ser muy crítico y tratar de enfrentarlo con otros hechos y con datos y que no va a funcionar a nivel nacional, pero también hay que entender. Por lo menos ese es un poco hablando desde mi propio punto de vista. Yo creo que soy un poco bastante mayor que tú, pero por ejemplo, cuando yo crecí había amenazas. Sí. Era de una guerra nuclear. Era Estados Unidos y Rusia. Eran los buenos y los malos. Y hablábamos de fricciones y tensiones entre gobiernos. Ahora estamos hablando de un problema tan complejo y no tangible que no se puede enfrentar solamente firmando un convenio. Porque podemos firmar el Acuerdo de París, pero no es la solución. Después de eso se requieren tantas acciones y es una realidad abrumante. Cuando hablamos con nuestros padres del clima aquí, cuando todavía se podía crecer, cosechar cierto tipo de café o cacao que ya no se puede, que cada vez es más difícil cosechar el mango o el guineo. Y las mismas cosas tenemos en Holanda. Ya van, yo no sé cuántos inviernos que no se puede patinar sobre el hielo en los canales. Pero es para decir que es abrumante y la gente no es sensible. Y cuando vienen personas o cuando países dicen, bueno, elevamos los diques, construimos más muros para proteger nuestra nación, no va a solucionar, porque el problema no es... yo no sé, cuando yo era pequeña tenía también ese miedo a la bomba. Entonces, yo pensando en ese momento, yo creo que ya yo vivía en Holanda, pero conocía esta región. Entonces yo pensaba, si empieza la guerra nuclear, me voy a Costa Rica, porque no tiene guerra, seguro que la bomba ahí no va a caer. Es decir, que había a dónde escaparse. Ahora Sí, no. sí, ahora no. No. Y o sea, entiendo el miedo y cuando ahí se le plantea soluciones simplistas, también quizás da un refugio. No es un refugio real, pero entiendo que la gente busca un refugio. Y tenemos que aprender de estos miedos y la pérdida de control que la gente está percibiendo y que sí es real, y el miedo es real, y tomar eso en cuenta. No solamente te entendemos, pero sino llevar a la ciudadanía en la búsqueda de esas soluciones. Yo creo que es importantísimo. Sí, sí, por eso le preguntaba, porque viendo un poco lo que ustedes como Países Bajos promueven es la cooperación al desarrollo para mejorar los derechos y las oportunidades de todas las personas. Entonces, por eso quería entrar un poco en esa contradicción. No es una contradicción, sino cómo convivir con esa visión de Países Bajos con otros países que tienen esa otra visión un poco más cerrada. Entonces, para retomar un poco lo que usted decía, lo que decías antes de la parte del Intersector y el Instituto de Agua en Holanda y el trabajo con INTEC aquí, podríamos decir que esta experiencia ha sido una experiencia de cooperación que ustedes entienden que ha sido exitosa en traer, aunque como me dices, con la tormenta ha tenido algunos problemas el barco, pero ¿entiendes que este tipo de cooperación con República Dominicana ha sido exitosa de traer este barco y de crear esa sinergia entre universidad local e universidad nacional para mejorar
controlar un problema ambiental? Yo veo el barquito casi como un símbolo de este, no lo va a resolver el problema. Sí, claro, claro. Es absolutamente necesario, pero tenemos que cambiar nuestra forma de consumir, de producir, de reutilizar la basura. O sea, es otra vez, lamentablemente, para repetirlo, mucho más complejo. Pero yo creo que da esperanza también y da orgullo. Y yo creo que esto también, los símbolos son importantes. De hecho, sí va a aportar, o sea, va a hacer un trabajo sumamente importante, pero lo que ha logrado el barquito es que o sea, no ha sido una cosa solamente de Ocean Cleanup, es que se ha creado una alianza de Ocean Cleanup con el gobierno y con el PNUD, y a través del PNUD también con EcoRed, o sea, con las empresas privadas, y ahora creando una plataforma, una alianza Rescate Osama, que quiere incluir también, por ejemplo, las pequeñas iniciativas comunitarias en los barrios en el alrededor. Yo creo que este es casi más importante que el barquito, porque ahí empezamos para ver, entonces, cuáles son tus problemas, qué te inhibe para tomar esa posición, ese paso. Pero yo te puedo ayudar con eso. Y luego juntos podemos producir, qué sé yo. O sea, yo creo que este ha sido lo más importante de ese barco, porque al final, al principio era por la basura que todo el mundo vio en la playa. Y sabemos que a nadie le gusta que vean a tu país de esa manera, pero se ha transformado en un mensaje positivo y inspirador, y dando este mensaje que sí se puede y sí tenemos objetivos comunes. Y la solución no es fácil porque mira, otra vez encuentro un problemilla, pero lo vamos a buscar esa solución porque es la única forma. Vamos a estar enfrentando problemas que ni siquiera existen hoy, pero en 2 semanas sí. Esa enseñanza nos puede llevar en el MIEC a entender la importancia de la sinergia entre sector público y sector privado, y lo que hemos venido hablando últimamente aquí, la asociación público-privada. ¿Podríamos decirlo así? Sí, lo es absolutamente. Y como ya yo dije, por ejemplo, el Acuerdo de París, que es tan interesante, porque ahí fue también el fundamento para estas estrategias que obligatoriamente hay que hacerlo juntos. Por ejemplo, cuando en tu introducción lo dijiste que he trabajado en Naciones Unidas, yo recuerdo que hace como 20 años empezamos a tantear un poco, a buscar un poco esa colaboración. Pero era como un matrimonio incómodo, ¿no? Porque nosotros era para brindar servicios y ellos para generar ganancias. Y los gobiernos, pero también los programas de los organismos multilaterales, pensamos en un máximo de 4 años, porque no nos podemos comprometer para más tiempo. Y además la ciudadanía tiene que ver las ventajas, o sea, tiene que mostrar resultados a corto plazo. Pero las empresas hacen sus planes de mucho más largo plazo. Y era como una contradicción casi. Pero ahora vemos que podemos sacar provecho precisamente de esas diferencias, y buscar dentro de esas alianzas que no tenemos que hacerlo de la misma manera, pero con la misma visión y con los mismos objetivos. Y me llama, por ejemplo, yo recuerdo que hablando de una empresa multinacional, la Shell. La Shell empezó hace 50 años con proyecciones estratégicos, con escenarios estratégicos, porque sabía que la provisión de energía iba a cambiar. O sea, ya
estaba mucho más adelantado y muchas veces pasa, eso sucede con las empresas. Por eso también las empresas muchas veces cambian antes de nosotros. Y fue solamente, yo creo que hace 15 años o algo, que como gobierno empezamos a utilizar la misma metodología de planificación estratégica a través de los mismos escenarios de la Shell, pero 30 años después. Y si ya estamos colaborando con alianzas, podemos sacar ese provecho ya. O sea, y es mutuo. Porque a veces los gobiernos pueden hacer cosas que la empresa no puede. Se necesitan ciertas políticas. Sí, sí. O innovación, que ahora es necesaria, lo que dijimos de la academia y tal. Si hay empresas con ideas muy innovadoras, con un potencial de resolver un problema, pero no tiene el dinero, ahí el gobierno puede dar ese pequeño empuje. O como vimos ahora en el mensaje del Banco Popular. O sea, es como para ese apoyo mutuo, porque sabemos que estamos en el mismo barquito. Y Agnieszka, ¿cómo entonces lo público, entendiendo lo público como el Estado, puede unirse al mundo empresarial para entonces lograr más desarrollo y más sostenibilidad en nuestros países? Algunas ideas de cómo podría ser esa unión entre Estado y sector privado para la sostenibilidad. Sí. Bueno, otra vez, no hay magia. Y varía de país por país. Bueno, suena como un cliché, pero es importante decirlo. Para retomar, por ejemplo, lo que dije de Holanda, que teníamos nuestro plan de manejo climático y no incluimos el transporte, pero tampoco incluimos otro sector fundamental para los Países Bajos y es el sector, ¿cómo se dice? Vacuno, de las vacas. Sí, el ganado. Todo eso. Ovino. ¿Cómo? Ovino, sí, perdón. Sí, sí. sí. Es una cantidad de emisiones casi más que cualquier otra parte, pero mira los campesinos. Es una gran parte de nuestra población. Y decirle ahora que, mira, hay que cambiar todo eso, es imposible. Eso va a crear una oposición, más inestabilidad, menos confianza en el gobierno. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno ahí? Es una necesidad, pero vamos a buscar otra vez cómo adaptar ese sector a que sea más sostenible. Y ahí se necesita el gobierno. Por ejemplo, para ciertos subsidios para explorar posibilidades, o gente que tienen que empezar de nuevo y a escala mucho más pequeño, a que sea viable. O sea, es así, de esa manera, que a veces es a través de subsidios, a veces a través, o sea, sencillamente de crear un puente con la academia o crear una fusión o de verdad, de eso ya hablamos, una alianza, de verdad, una colaboración. Claramente las responsabilidades. Tú te encargas de esa parte, yo me encargo de tal, con, por supuesto, una metodología de control y transparencia para precisamente otra vez mantener esa confianza de la ciudadanía. O sea, quizás, o sea, yo creo que es un poco en esa manera, ¿no? De entender la resistencia también de ciertos sectores a esos cambios porque les afecta. Y quizás otro, porque a mí me llamó mucho la atención. Sabe que esta semana no solamente es la semana de los ODS, también es la primera semana de la Asamblea General de Naciones Unidas en su aniversario, como vimos en el mensaje.
Normalmente todos los jefes de Estado van a Nueva York en esta semana y ahora es por primera vez completamente virtual. El lunes, hoy habló el presidente Abinader, el lunes habló nuestro rey, de parte de todo el reino de los 4 países, de Aruba, Curazao, San Martín y los países. Y no lo hizo solo, lo hizo con una joven, una representante joven. O sea, los dos con la misma cantidad de tiempo. Y dijo ella, lo que queremos nosotros son derechos humanos. Queremos acción acelerada para enfrentar la crisis climática. Queremos un Estado de Derecho. Y todo eso queremos como jóvenes. Y dice ella, pero nos dicen muchas veces que somos idealistas, que somos ingenuos, que somos demasiado positivos. Y dijo ella, yo le digo a todos los líderes del mundo, y me imagino que no solamente eran los gobiernos, también de las empresas, si solamente pensaron un poquito a largo plazo, no solamente en esos plazos de 4 años, el mundo ya se viera mucho mejor. Y ella terminó diciendo, sé valiente con nosotros, no solamente los jóvenes, ustedes también, que sean valientes. Entonces yo creo, claro, así yo también escuché el idealismo, pero es así, o sea, requiere liderazgo. O sea, es fundamental el liderazgo. Nuestros gobiernos, nuestras empresas grandes, sin su liderazgo no lo podemos hacer, porque podemos decir que utiliza tu botellita reusable, pero eso no va a solucionar. Claro, no utiliza las botellitas echables, por favor. Pero es para decir que no es meramente a nivel de la ciudadanía. Necesitamos ese liderazgo, los marcos internacionales y ese liderazgo nacional, porque con estos ejemplos nos inspiramos todos. Sí. ¿Y tú crees que los objetivos de desarrollo sostenible vienen siendo como ese conglomerado de metas que nos van a permitir lograr esa innovación y esa unidad y ese liderazgo para poder tener una mejor humanidad, un mejor mundo más desarrollado y más sostenible? Sí, buena pregunta. Yo quizás soy una joven, soy idealista, positiva y ingenua. Primero, si no lo creyera, no estuviera aquí. Primero, y sí es un marco. Es un marco y es otra vez hemos dicho como comunidad internacional que estos son los objetivos comunes. Otra vez interesante, igual que no solamente los gobiernos, es otra parte fundamental de los ODS, es para decir que es a todos los niveles que tenemos que comprometernos. Yo creo que eso nos puede ayudar. Y lo otro es que es muy, es como un paquete todo incluido casi, por eso son tantos, porque se pelearon mucho que la cantidad. Pero yo creo que es un marco muy coherente y lo importante es que incluye, por ejemplo, cuando hablamos ahora, como nos hemos enfocado en la crisis climática, es que no lo vamos a enfrentar si no invertimos en educación. No lo vamos a lograr si no hay igualdad. No lo vamos a lograr si dejamos a gente excluida. No lo vamos a lograr si hay mucha violencia y inestabilidad. O sea, y yo creo que este es... ese también es como el poder de los ODS. Aunque no hablen de derechos humanos, en realidad todos tienen su dimensión de derechos humanos. Y yo creo que es una guía que hoy necesitamos casi más que nunca.
Y esta es una cosa, afortunadamente, que tenemos en común la República Dominicana con el Reino de los Países Bajos. Primero, que estamos comprometidos a las ODS, estamos muy comprometidos a la colaboración internacional. Claro que también somos países pequeños, y el multilateralismo. Yo creo que esto estamos muy contentos porque eso nos crea muchas posibilidades de colaborar a nivel multilateral, porque muchos de esos aspectos hay que hablarlo a nivel internacional, dentro del marco de la democracia y el Estado de Derecho, que también República Dominicana es muy explícito en la defensa, en la defensa de estos dos valores que no podemos permitir que lo perdamos, porque sin la democracia y el Estado de Derecho va a ser muy difícil lograr los ODS y enfrentar esa crisis climática. Aquí le hemos visto ya montando bicicleta con el Intran, la hemos visto con, creo que con Carolina Mejía, la vimos con Abel Martínez en Santiago, también montando bicicleta, y con el embajador de la Unión Europea. ¿Podemos decir que la movilidad sostenible podrá ayudar a países, usted también que vivió en Curazao, a islas como República Dominicana, nos puede realmente ayudar a la movilidad sostenible a mejorar en un aspecto de una economía mucho más sostenible en el futuro? Sí, ahí otra vez, como fue positivo e idealista, ¿no? Claro, sí, es redundante. Otra vez, con todas las complejidades de aquí, como en cualquier país. En Holanda siempre llueve o hay demasiado viento, y aquí hace calor. Eso es una cosa, pero en otros países eso se puede manejar, o sea, para decir que es una cosa. Pero hay otros aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la seguridad, con el comportamiento del tránsito. Hay que ser sincero y abierto y plantear esos desafíos. Y otra vez también las reservas de alguna gente, que ven ahora que una parte de la calle ahora, una ciclovía, y no pueden entrar. Ahora mi tapón es hasta más largo. Hay que escuchar esas voces y compartir esa visión que está detrás. Y hablamos mucho sobre eso con Santo Domingo en bici, con Zona Bici, con la alcaldesa, con Intran Taller. Y claro que sí, es más, ya hemos acordado de encaminar, o sea, de como ver que podemos aportar a esa transformación hacia una ciudad, o sea, hacia la movilidad sostenible. Y vamos a colaborar a través de unos webinars se llama The Dutch Cycling Embassy, The Dutch Bicycle Embassy. Es una institución, otra vez, como dije, que empezó como una institución holandesa, que ahora también tiene muchos expertos de otros países, es para compartir cómo logramos a que en Holanda ahora haya más bicicletas que personas, y que hay tantas zonas verdes y donde no puede transitar los vehículos, y sí las bicicletas. ¿Cómo es posible que un niño aprenda a montar la bicicleta antes de caminar? No con la idea que cada país tiene que llegar aquí, pero eso empezó con una crisis, la crisis de los años 70. O sea, ¿cómo se puede aprovechar una crisis para darle un empuje a esa transformación? Y se nota ahora en República Dominicana, no solamente en Santo Domingo, en Puerto Plata, en Santiago, que se ha creado un momento y esa ansiedad de ese cambio, que también porque es más, o sea, la gente tiene miedo de ir al transporte público, también es por la salud, es que también necesitamos movernos porque estamos trancados en casa. O sea, hay varias necesidades, pero lo podemos juntar.
Entonces vamos a colaborar con The Dutch Cycling Embassy y con el Intrant, con la alcaldía, con Santo Domingo en Bici y queremos otra vez ser una plataforma con algunas empresas que quieran también invertir, por ejemplo, en un tramo o el estacionamiento de bicis, etcétera. Se puede ver de qué manera y ver qué se puede aprender, por ejemplo, de los países de la región, de México, de Argentina, de Colombia, para ver qué aprendizaje de otros países, qué necesidades que tenemos aquí, qué visión tenemos aquí, para juntarlo y a ver qué podemos nosotros aportar y significar de manera positiva en esa transformación, que en realidad también es una alianza pública-privada. Exacto. Volvemos a ese punto. Y, Annemiek, me gustaría ir un poco cerrando, porque ya el tiempo, tengo que ir cerrando para otros temas. Y me gustaría que nos pudieras decir qué tipo de enseñanza nos puede brindar la experiencia de los Países Bajos en cuanto a su adaptación el tema del agua y de las inundaciones, la creación de los diques y cómo esa historia de mejorar el estar por debajo del nivel del mar y mejorar esta situación para tener una vida mucho más sostenible. ¿Qué aprendizaje podemos tener de ese tipo de experiencia para islas como la de República Dominicana, que compartimos con Haití, y otras islas caribeñas, que nos vamos a enfrentar a una situación de, como decíamos al principio, de un mayor crecimiento del nivel del mar, que nos va a afectar como isla? ¿Qué ese tipo de experiencia de ustedes, cómo nos puede ayudar a ser mejores y a afrontar estos retos del cambio climático? Bueno, de hecho ya se está haciendo de varias maneras, todavía a escala un poco pequeña, pero por ejemplo hay una institución que se llama Deltares. Eso, para decirlo en buen dominicano, que lo he aprendido aquí, uno se flipea mirando eso, es que hacen simulaciones de agua allá mismo en su institución para explorar qué efecto tiene de esto, qué efecto tiene tal. Deltares muchas veces es como parte de un contrato por ejemplo, a través del Banco Mundial, el Banco Interamericano, de proyectos más grandes aquí. Deltares estaba aquí, creo que fue el año pasado, para hacer un análisis como la infraestructura resiliente del sur del país. Son estas cosas, muchas veces esas instituciones son parte como de un conglomerado de varias empresas o instituciones para proyectos más grandes de aportar ese conocimiento y esa tecnología. Y ese es, por ejemplo, para el manejo costero, pero, por ejemplo, hay otra empresa holandesa que está trabajando aquí en las presas, ¿no? Que había algas en el agua y también con una tecnología innovadora a través de energía solar y ya ha desaparecido todas las algas y es importante para el agua potable. O sea, en realidad se está haciendo, pero reconozco y he notado también es todavía de poco conocimiento. Tanto aquí, que ya esas empresas están, como en Holanda, qué potencial hay aquí. Por ejemplo, en el manejo costero, bueno, yo creo que sobre todo en las cuestiones de manejo de agua, e incluso podría ser en el desarrollo de manera sostenible de un puerto. No es que tiene que estar ahí grande, sino pueda aportar con esos conocimientos precisamente por lo que nosotros hemos hecho en el puerto de Rotterdam, de desarrollarlo de una manera sostenible, precisamente para evitar que inundemos y que haya buenas conexiones, que es bueno para la economía, que también es en balance con el medio ambiente. Es ese tipo de cosas, pero yo veo como tarea, como nuestra embajada, es darle más conocimiento en ambas direcciones de ese potencial que hay y también las experiencias que
que ya existen, en la colaboración que ya existe. Y ya, pero tenemos que no solamente mostrar las bicis, sino también mostrar un poco esa parte. Bueno, Arnemis, muchísimas gracias por esta conversación, muchísimas gracias por su tiempo y por su idealismo. Y espero que le consigan mucho galletas de ajo con queso de hoja, que vi por ahí que le gusta mucho. Muchísimas gracias y estamos a la orden en este espacio para cuando necesite compartir cualquier tipo de acción y para que también nuestra plataforma le pueda ayudar también, como usted dice, como dices, a comunicar esas cosas buenas que se están haciendo aquí hoy. Bueno, muchísimas gracias, te deseo muchísimo éxito y bueno, estamos aquí, ya sabemos encontrarnos. Muy bien, muchísimas gracias a Annemiek Berrick, embajadora de los Países Bajos en República Dominicana y Haití.